Hola, soy el pastor Pedro Villegas de Full Life y quiero invitarte a que oigas este mensaje. Espero que Dios te hable, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Bueno, vamos a ver una historia que encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Pero antes de empezar la historia, quiero ponerlos a ustedes en contexto. Esto es el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel hasta el momento venía siendo liderado a través del profeta Samuel. El Espíritu Santo de Dios hablaba a través de él al pueblo y de esa manera lo guiaba. O sea que quien realmente lo estaba guiando, ¿quién era? Dios. Porque Dios siempre venía el Espíritu Santo de Dios sobre el profeta para darle instrucción al pueblo. Cuando ellos los amenazaba a algún pueblo enemigo o algo, lo que ellos hacían era consultar a Dios y Dios hablaba a través de sus profetas para decirles lo que ellos tenían que hacer para de esa manera ser bien librados. Sin embargo, a Israel no le pareció esto suficiente, sino que ellos empezaron a mirar otras naciones que tenían reyes y ellos dijeron, nosotros también queremos un rey. Oiga, grave error. Grave error cuando nosotros miramos al pueblo que no es de Dios y lo envidiamos. Y es algo en lo que tú no debes caer, porque tú eres un hijo de Dios, mientras que el mundo es bastardo. Porque a ti es Dios mismo quien te guía, mientras que el mundo está perdido. Y el Señor lo dice, andan como ovejas sin pastor. Pero tú tienes un pastor, que es el buen pastor, que es el que cuida de ti, que es el que te guía, que es el que te da toda provisión, que es el que está siempre a tu lado. Así que el pueblo de Israel no estaba rechazando realmente a Samuel, el profeta, sino estaba rechazando, era Dios, y así fue como Dios le dijo a Samuel, dijo, no te preocupes porque no es a ti a quien están rechazando, sino es a mí. Cuando estaban rechazando a Samuel, están rechazando a Dios porque Samuel siempre hablaba lo que Dios le decía. Samuel siempre hablaba y repetía lo que el Espíritu Santo de Dios le estaba diciendo. Así que Dios les permitió a ellos o les concedió, no en su perfecta voluntad, sino en su voluntad permisiva, el tener un rey. Yo quiero que tú entiendas que existe la voluntad perfecta de Dios, existe la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es la que tú vas a estar viviendo si tú decides vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La voluntad permisiva es lo que tú decides vivir si tú decides saltarte de lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, la voluntad perfecta de Dios siempre nos va a llevar a vivir lo máximo, el gran potencial de bendición que Él tiene para nosotros. Mientras que una voluntad permisiva pues, va a traer consecuencias que a la larga van a hacer nuestra vida más difícil. Así que lo más seguro siempre va a ser vivir en la voluntad perfecta de Dios. Pero debido a que este pueblo había sido obstinado, Dios decidió concederle lo que le estaban pidiendo y les prometió que les iba a mandar un rey como el resto de las naciones. Y en 1 Samuel 9, Dios empieza a cumplir su promesa. Hay un hombre llamado Quis, que es padre de Saúl. Y entonces ahí arranca todo el proceso de cómo Dios termina llamando a este Saúl, que sería el primer rey de Israel. ¿Cómo ocurre? A Quis se le perdieron unas burras, o sea, al papá de Saúl se le perdieron unas burras. Así que Saúl, de acuerdo a con la instrucción de su padre, salió a buscarlas. Durante 3 días estuvo buscando las burras desesperadamente sin encontrarlas. Cuando ya estaba cansado, cuando ya estaba frustrado, se volteó y le dijo a su siervo que ya se devolviera, pero su siervo le dijo, mire, acá se sabe que vive un profeta de Dios, que llamaban el vidente, que era Samuel. ¿Por qué no buscamos al profeta y le preguntamos por las burras? De pronto nos va a poder dar algún tipo de indicación. Acá lo que estaba ocurriendo justamente es que Saúl y su siervo habían entendido que estaban perdidos y en lugar de estar buscando una respuesta sin Dios, debido a las circunstancias, terminan buscando a Dios para obtener una respuesta. Así que van en búsqueda de Samuel el profeta. En ese tiempo buscar el profeta era buscar lo que Dios tenía para decirles a ellos. Así que llegaron a donde se encontraba Samuel. Y cuando se encontró con Samuel, se encontró algo más que con Samuel. Se encontró con el propósito que Dios tenía para su vida. Ahora puede ser que las burras que tú has perdido sean simplemente la excusa que Dios está usando para llamar tu atención y para traerte a Él. Puede ser que las burras que tú has perdido sea exactamente lo que Dios está usando para que tú puedas conocerlo a Él y obtener lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que entiendas que tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito. A lo que me quiero decir es que tú no eres un accidente. Dios a ti te planeó.
Y puede ser que tú hasta el momento creyeras que tú eres el resultado de un abrazo que terminó mal. Pero Dios te dice, yo planeé ese abrazo. Y yo desde la eternidad te tenía pensado. Tú no eres un accidente. De pronto te dijeron a ti tus papás, mire, a usted lo llamamos gol. Pero Dios te dice, no, yo te he llamado con un propósito. Tú fuiste creado a propósito. Fuiste creado por propósito. Y Dios tiene para tu vida un propósito. Y acá justamente lo que estaba ocurriendo es que Saúl se estaba encontrando con ese propósito para el cual él había sido creado. El Espíritu Santo de Dios lo había elegido a él para que fuera el primer rey de Israel. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 19-20, nos habla de cuando Saúl se encuentra con Samuel y dice, yo soy el vidente, respondió Samuel. Ellos llegaron preguntando, oiga, ¿sabe usted dónde queda la casa del vidente? Que era como llamaban al profeta, y Samuel dice, yo soy el vidente. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Dios le había ya revelado a Samuel que ese día él iba a conocer a quien había escogido para que fuera el primer rey de Israel. Así que cuando Samuel vio a Saúl, el Espíritu Santo de Dios, diga el Espíritu Santo de Dios, le habló y le dijo, este es a quien yo he escogido. Así que ese día comieron, ese día hablaron, al siguiente se levantaron, al siguiente día y siguieron hablando para que finalmente Samuel lo despidiera. Y en 1 Samuel 10 hay una conversación en la cual le dice así, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andaban buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos, dile al de al lado, acepta los panes. De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor, diga el Espíritu del Señor. ¿Y por qué quiero hacer una pausa? Porque a quien estamos conociendo a través de esta serie, al Espíritu del Señor. Al Espíritu del Señor. Yo te quiero animar que cada vez que tú en estos días leas la Biblia, busques por cada vez que el Espíritu aparece ahí. Para que tú aprendas a conocer al Espíritu Santo de Dios, su personalidad, todo. ¿El Espíritu Santo de Dios es real? Sí. Hay algunos que dicen, no, es que yo cuando vengo a la iglesia siento una energía. Tú no sientes ninguna energía, tú sientes al Espíritu Santo de Dios que se está manifestando a ti a través de justamente eso. Tu cuerpo está reaccionando a Él como si tú sintieras una energía. El Espíritu Santo de Dios es real. Recuerda que el Padre está en el cielo. Jesús fue al Padre, ¿o no? Él dijo, les conviene que me vaya al Padre. O sea, ¿se fue al Padre? Sí. Pero dice, pero les conviene porque entonces les enviaré al Espíritu, al Consolador. Así que el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Y tú puedes tener una relación con Él. Tú puedes hablar con Él, tú puedes escucharlo a Él. De hecho, Él te guía. Y justamente el propósito de esta serie es que tú aprendas a caminar de la mano del Espíritu Santo, aprendas a reconocer su voz y aprendas a tener una relación cercana con Él. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Dile de al lado, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, tú serás una nueva persona. Ahora, ¿quién quiere ser una nueva persona? Amén. No estamos hablando de una mala versión, sino una versión mejorada de ti mismo. Y eso pasa cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros.
Cuando tú conoces a alguien antes de Cristo, después lo conoces después de Cristo, tú te das cuenta que hay un cambio. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, que mis amigos más cercanos me decían, oiga, es que usted parece como si lo hubieran cambiado por otra persona. Y es cierto. El Espíritu Santo de Dios vino sobre mí y me hizo una nueva persona. Antes de Jesús yo no servía para nada. Antes de Jesús yo jamás hubiera podido alcanzar lo que he podido alcanzar de la mano del Señor. Yo no hubiera podido tener un matrimonio estable. No podría tener unos hermosos hijos. Tampoco hubiera podido ser pastor. Si tú me hubieras conocido antes de Cristo y te hubieran dicho, mire, este va a ser tu pastor, te hubieras dicho, pere un momentico, vamos a poner demanda en el cielo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, bueno, acá hay un amigo mío de la infancia que lo puede corroborar, que hoy está viniendo para que Dios también le haga una nueva persona. Amén. Entonces, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, dígale de lado, con poder. Y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Qué es profetizar? Es cuando Dios habla a través tuyo. ¡Wow! ¡Qué belleza, o no! Cuando Dios te dice, préstame tu boca que tengo que hablar. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿A quién quiere esto para su vida? ¿Pero quién es el que lo trae? El Espíritu Santo de Dios. Mira, todo en la Biblia apunta a Jesucristo. Y siempre que tú leas la Biblia, tú tienes que leerlo dentro de ese contexto. Todo en la Biblia nos apunta a Jesucristo. Y tú dices, ¿por qué? Porque Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Y yo quiero que entiendas, Jesús no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. La única manera en que tú puedes llegar a tener una relación verdadera con Dios es a través de Jesucristo. Ahora, tú puedes tener una experiencia espiritual real, porque el mundo espiritual es real, pero verdadera solamente a través de Jesús. Porque hay personas que dicen, no, yo fui de pronto a través de esta religión, a través de esta práctica, fui de pronto donde el brujo y yo sentí algo. Sí, tuviste una experiencia espiritual real, pero no fue verdadera, no fue con el Dios verdadero, fue con Satanás haciéndose pasar por Dios. Ay, pastor, ¿usted por qué lo dice? Porque la Biblia lo dice. Y yo le creo a Dios. Yo a Dios no le discuto, Dios no se ha equivocado la primera vez. Ni nunca se va a equivocar, nosotros nos equivocamos. Si Él lo dice, la única manera en que nosotros podemos tener una relación, una experiencia verdadera con el Padre es a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces toda la Biblia nos apunta a Jesús porque Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Es por el único que nosotros podemos obtener salvación. Ahora quiero que veamos paso a paso lo que acá le estaba indicando Samuel a Saúl de todo lo que sería su proceso de ser hecho una nueva persona. Porque nos damos cuenta que es un proceso y es un cuadro de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas para llevarnos de lo que solíamos ser a lo que ahora vamos a hacer en Cristo Jesús. Porque antes de Cristo tú eras como Saúl, que creías que estabas buscando unas burras que estaban perdidas cuando tú eras el que estabas perdido. Porque de pronto cuando tú llegaste a la iglesia, llegaste porque estabas perdiendo tu matrimonio, pero no entendías que tú eras el que estabas perdido. Pero tu matrimonio te salió o te hizo salir a buscar para encontrarte con que no solamente tenías perdido tu matrimonio, sino tenías perdida tu eternidad. Así que vamos a ver todo el proceso de cómo era ese encuentro y cómo es que Dios lo hizo una nueva persona. Así que vamos paso a paso. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dígale del lado, amarres el cinturón que vamos a arrancar. Entonces dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Ahora, el aceite, ¿qué representa en la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es representado sobre el aceite. En ese momento era un acto simbólico donde estaba mostrando que el Espíritu Santo de Dios estaba con Saúl. Dice, luego lo besó y le dijo, es el Señor que te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Entonces, el punto número 1 es, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, aun cuando no lo conocíamos, y nos tiene un propósito de vida. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, aun cuando no lo conocíamos, y nos tiene un propósito de vida. Hay quienes creen que el Espíritu Santo solamente está con nosotros cuando nosotros confesamos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvos.
Pero el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado con nosotros. No siempre ha estado en nosotros, pero siempre ha estado con nosotros. Porque es Él que nos trae convicción de pecado. Es Él que nos revela que necesitamos un Salvador. Es Él que nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único camino de salvación. Es Él que nos trae a Jesús. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién es el que convence al mundo de su error? El Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo está con el mundo? Claro que sí, no está en, pero sí está con. Para traer convicción de pecado. Dígale al de al lado, si no ha entendido, entiéndale una vez, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Desde que Jesús lo envió. Desde que Jesús fue al Padre. ¿Ok? No ha estado en nosotros siempre, pero siempre ha estado con nosotros siempre desde que Jesús lo envió. Mire, nosotros no podríamos ir a Jesús sin el Espíritu Santo. Quien realmente usted lo llevó a Jesucristo fue el Espíritu Santo de Dios. Y por eso una persona puede experimentar y oír al Espíritu Santo aún cuando no le ha entregado su corazón a Jesucristo. Recuerdo yo, cuando tenía más o menos 13 años, que me echaron del colegio donde yo estudiaba, faltando 15 días para que terminara el año. Ahora, cuando uno dice, ¿por qué no se esperaron? Qué impaciencia la de estos profesores, déjeme terminar el año. Pero no, ellos estaban muy impacientes, eso muestra la falta de carácter de ellos. Y entonces, yo, pobrecito, me tocó salir a buscar colegio donde me recibieran faltando 15 días. Y empezamos a buscar con mi mamá y había un colegio que estaba cerca de la casa, que apenas estaba comenzando. Y quedaba a distancia caminable desde mi casa. Y cuando llegamos fue el lugar donde me recibieron para estudiar faltando 15 días. Ahora, lógicamente que en las condiciones o según todo lo que estaba ocurriendo, usted no se iba a poner a exigir porque lógicamente yo sabía que todo había ocurrido por mis malas decisiones. Así que mi mamá me mete en este colegio, pero ya llegué y le pregunté al rector, pero ¿cómo hacemos con los uniformes si nada más faltan 15 días? Y el rector se le ocurrió la brillante idea que se venga con el uniforme del colegio anterior. Ahora, recuerdo yo al siguiente día que como era a distancia caminable, no me llevaron, sino me tocaba salir caminando desde la casa e ir al colegio, vestido con el uniforme del colegio anterior, llegando el primer día del colegio, que creo que puede ser uno de los días más aterradores que uno ha llegado a vivir. El primer día del colegio es aterrador, ¿no? Siempre que tú llegas a un lugar donde todo el mundo se conoce y tú no conoces a nadie, tú te sientes intimidado. De pronto es tu situación hoy, tranquilo, no tengas miedo, te amamos. Pero yo recuerdo que yo voy caminando y mi cuerpo me decía, salga corriendo. Yo no quiero ir. Yo sentía una ansiedad y una angustia que yo hubiera podido freír papas fritas en mi estómago en ese instante. Y cuando yo voy caminando ese ya muerto del susto, sin creer que yo fuera capaz de hacerlo, de pronto escuché una voz y fue muy clara que me dijo, no te preocupes, que yo estoy contigo, todo va a estar bien. Y cuando yo escuché esa voz, de pronto sentí una paz. Sentí una tranquilidad. Ahora, durante muchos años, yo no supe quién fue esa voz. Yo la oí claramente. Pude ver cómo cambió mi angustia en paz. Pero yo no sabía quién era esa voz. Así que yo tenía muchísimas teorías y yo pensaba, no, es que de pronto uno tiene varias personas viviendo dentro de uno, ¿no? De pronto fue el poder de mi mente. Yo tenía cuánta teoría usted se puede imaginar. Pero cuando finalmente yo conozco a Dios, entiendo que cuando yo no lo conocía a Él ya me conocía a mí, me estaba buscando. Y de pronto, si tú echas memoria atrás, tú vas a poder ver muchas veces donde Dios te buscó, donde Dios se hizo manifiesto en tu vida, aun cuando tú todavía no le habías rendido tu corazón a Él. El Espíritu Santo de Dios siempre ha estado contigo, buscándote porque te ama profundamente, porque tú andas perdido y Él quiere que tú seas hallado. Porque Él quiere llevarte a ti de vuelta al Padre a través de Jesucristo. Y aunque tú no lo veas, Él ya te ha visto. Aunque tú no conocieras a Dios, Dios ya te conocía. Y ya te estaba buscando. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado.
te había nombrado profeta para las naciones. Acá nos muestra cómo antes de siquiera ser formado en el vientre, antes de que tu mamá estuviera embarazada de ti, ya Dios a ti te había elegido. Y eso quita todo tema del aborto, de que si es crimen o no es crimen. Claro que es un asesinato, porque Dios nos muestra que la elección de Él viene desde antes de ser concebido. Y Dios a ti te había elegido desde antes de que tú hubieras sido concebido. Tú no eres un accidente, Dios te planeó. Y dice que antes de que nacieras, Él ya te había apartado. Ya el Espíritu Santo de Dios tenía resuelto que tú serías apartado para Él. Y también nos dice que ya te había nombrado profeta para las naciones, lo cual quiere decir que cuando tú naciste o cuando tú llegaste a Cristo, no fue como que Cristo dijo, bueno, yo tengo un propósito para usted, pero a ver qué se me ocurre. Pues no hay nadie en las puertas a ver si usted nos ayuda recibiendo gente. No, el Señor ya tiene pensado tu propósito desde antes de que tú nazcas. Saúl no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo venía buscando y ya lo había escogido. Ya tenía un propósito para él. Al Espíritu no se le ocurrió en el momento que se encontró con Saúl, no le fue revelado a Samuel en ese instante de que ponga a este entonces como rey. No, el Señor usó las burras perdidas para traerlo a él, para que Saúl entendiera que ya no estaba perdido. Dios nos busca a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre ha estado con nosotros trabajando para de esa manera llevarnos a Dios. El Espíritu Santo de Dios te conoce, de pronto tú hasta ahora lo estás conociendo, pero Él te conoce profundamente y siempre ha estado contigo. Ahora nos dice el propósito que tenía Saúl y nos dice en 1 Samuel 10, 1b, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Ahora, gobernar significa pastorear. Y lo que en este caso estaba diciendo, tú fuiste elegido para pastorear a mi pueblo. Pero el propósito que Dios tiene para ti es muy similar al de Saúl, que siempre va a ser pastorear, que es guiar a otros hacia Dios, que es alcanzar a los perdidos. El Espíritu Santo de Dios usó a otras personas para alcanzarte a ti, pero ahora te quiere usar a ti para alcanzar a otras personas, para guiar a otras personas hacia Él. Porque todo lo que Dios hace lo hace a través de alguien. Y en eso consiste la Gran Comisión. La Gran Comisión es, ustedes fueron alcanzados porque el Espíritu Santo de Dios usó personas para alcanzarte a ti. Ahora déjate usar para ir a alcanzar a otros. Así que predica las buenas nuevas, así que haz discípulos, que cada vez que tú lo haces, el Espíritu Santo de Dios va a estar obrando. Yo quiero que entiendas que cuando tú te dispones a predicar el Evangelio a alguien, el Espíritu Santo de Dios estará confirmando lo que tú estás predicando. Y continuamos con la historia. 1 Samuel 10:2 dice, hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? El punto número 2 es, Dios Padre nos busca a través del Espíritu Santo para llevarnos de vuelta a Él. El problema que estaba viviendo Saúl es que estaba perdido del Padre. Y el Espíritu Santo de Dios nos está buscando para llevarnos de vuelta al Padre. El Padre, a través del Espíritu Santo de Dios, te está buscando para que tú no seas bastardo. Porque el mundo donde nosotros vivimos es bastardo y ese es justamente el problema que tiene la humanidad. Tú dices, ¿por qué todo en el mundo está tan patas arriba? Es muy sencillo, porque el mundo es bastardo. ¿Tú alguna vez has visto a un niño que sus papás no lo educan? Que es como si no tuviera padres. ¿Cómo se comporta? ¿Terrible o no? Terrible. No hay uno solo que no lo eduquen, que los papás no lo disciplinen y que crezca bien. Bueno, como este mundo es bastardo, ¿cómo crees que se va a comportar? Cada vez va a ser más indisciplinado. Cada vez va a llamar más a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cada vez va a haber más rebeldía en él. Porque el mundo es bastardo. Pero el Padre, como el mundo es bastardo, el mundo está en búsqueda de un Padre porque todo el mundo necesita un Padre. Hay ciertas cosas que un Padre tiene que darnos. Dios no fue por accidente que se presenta a nosotros como Padre. No. Tú fuiste creado con la necesidad de un padre.
Hay ciertas cosas que son necesidades básicas que si tú no tienes lo correcto, tú vas a salir a suplir de una manera incorrecta. Hace varios años atrás estaba yo con mi sobrinita y con mi esposa y estábamos jugando en el parque y ella de pronto estaba tan emocionada que se le hizo tarde, no se dio cuenta que se pasó la hora del almuerzo, llegaron las 4 de la tarde, nosotros no teníamos mucha experiencia en ese momento con niños porque todavía no teníamos nuestros hijos y llegamos al mall y ella estaba desesperada porque tenía hambre. Y recuerdo que pasamos al frente, el lugar de helados, y ella empezó a hacer su pataleta, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y yo trataba de explicarle que primero tenía que ir a comer la comida correcta para después comer el helado. Cuando de pronto mi esposa, con la sabiduría que tienen las mujeres, llega y me dice, lo que ella tiene es hambre, pero ella no sabe cómo quitarse el hambre. Llévala a comer algo y te vas a dar cuenta de la diferencia. Y la llevamos y la sentamos y apenas ella comió, en ese momento cambió su rostro, empezó con una gran alegría. Después pasamos por el lugar del helado y ella ya no quiso helado. Tenía un hambre que no sabía cómo quitarse de la manera correcta, entonces empezaba a buscar y lo iba a hacer de la manera incorrecta. Es justamente lo que le pasa a este mundo. Este mundo no sabe dónde encontrar padre, entonces está sustituyendo todo lo que viene de un padre de una manera incorrecta. Porque un padre nos da aprobación y nos da aceptación. Y es algo que el mundo anda mendigando y por eso el mundo llama lo bueno malo y a lo malo bueno. No le basta con practicar lo malo, no, necesita ser aprobado. Porque te das cuenta que el mundo no es simplemente como que, bueno, hágalo entonces. No, es como que no. Ustedes tienen que decir que es bueno. ¿Pero por qué yo tengo que decir que es bueno? ¿No es suficiente con que lo hagas? ¿No es suficiente con que tú lo leas? No, porque el hecho que tú no llames bueno lo que yo estoy haciendo, quiere decir que tú me estás discriminando. ¿Por qué el mundo necesita o tiene tal necesidad de aprobación? Porque la aprobación viene de un padre. Y como el mundo es bastardo, anda buscando en todo lugar que se le apruebe su conducta, así sea la equivocada. Un padre nos da provisión y nos da seguridad y por eso el mundo ha desarrollado un amor hacia el dinero. Y por eso el mundo ha hecho del dinero su Dios, porque es ahí donde encuentra la seguridad, pero la seguridad se debe encontrar en un padre. El mundo, un padre nos da a nosotros identidad y amor. Y por eso el mundo está perdido, mendigando, esclavo del pecado, con el diablo aprovechándose y encontrando la identidad o buscando una identidad en donde no la puede hallar. El mundo no puede encontrar al Padre porque viene buscando en el lugar incorrecto. Y nada te puede llenar sino solamente Dios. Jesús es el Hijo de Dios Padre, que nos fue entregado a nosotros para que seamos hechos hijos de Dios. Ahora, algo curioso que tú tienes que darte cuenta es que Jesús es Hijo de Dios Padre, pero fue concebido ¿por quién? Responde, ¿por quién? No les dé miedo, no hay regaños si se equivocan. Vayamos a la Escritura, Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, o sea, antes de tener relaciones sexuales con José, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, ¿quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. De esa misma manera, nosotros tenemos que nacer del Espíritu Santo para ser hijos del Padre. Y por eso Jesús dice en Juan 3:5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. De la misma manera como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y nació del Espíritu Santo, tú y yo también necesitamos nacer del Espíritu Santo. Y es eso justamente lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Cuando tú naces del Espíritu Santo para ahora ser un hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que trae a ti esa convicción de que tú eres un hijo de Dios? El Espíritu Santo. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es el Espíritu Santo de Dios quien a nosotros nos lleva a nacer de nuevo y ser hijos del Padre, porque nacemos del Espíritu Santo de Dios, somos hechos una nueva criatura. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos asegura
Es Dios a través del Espíritu Santo quien te asegura y te dice, tú eres un hijo de Dios. Lo cual te permite recibir de Dios todo lo que tú necesitas de un padre. Su amor, su aprobación, su provisión, su seguridad, tu identidad, tu libertad. Nada nos va a llenar sino solamente Dios. Yo quiero que entiendas que todo lo que tú necesitas lo encuentras en Jesucristo. Todo lo que tú necesitas lo encuentras en Jesucristo. Mientras que tú estés buscando la totalidad de Dios en alguien o algo, vas a vivir frustrado, desilusionado de la vida, desilusionado de las personas. Oiga, es común que cuando uno está en consejería y de pronto hay un problema matrimonial, empiecen los reclamos, ¿no? Y muchas veces empieza a reclamar de pronto la persona, la mujer ya empieza a decir, no, es que él, ¿por qué no es amoroso conmigo? Es porque otras personas son más cariñosas. Es que él no es romántico, es que él no escucha, es que él no abraza. Y también el mismo esposo está también haciendo un montón de reclamos. Es que ella no me valora de tal manera, y empiezan a haber un montón de reclamos como tratándose de cambiar al otro. Y la otra se estaba en una consejería y veía como justamente empezaron todas estas peleas de tratarse de cambiar. Y llego, yo le hablo a la mujer y le digo, yo quiero que veas a tu esposo es de los mejores que yo conozco, es un hombre que es proveedor, es un hombre que es fiel, es un hombre que es paciente, es un hombre que es leal. Decía, sí, todo eso es, pero no es comprensivo, no me escucha cuando yo hablo. Y entonces yo me volteé y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscas una amiga? Ahora parece chistoso, ¿no? Pero lo que me refiero es que tú jamás vas a encontrar la totalidad de Dios en una sola persona. Y ese es el problema nuestro, que nosotros estamos buscando la totalidad de Dios en una persona. Y entonces siempre terminamos desilusionados porque nadie puede darnos la totalidad de Dios. Una vez escuchó a alguien decir, cásate con alguien cuyos defectos tú puedas aguantarte. Porque la verdad es que todos tenemos defectos. Pero muchas veces nosotros, en lugar de buscar la totalidad en Dios, empezamos a buscarla en las personas y entonces siempre nos quedamos cortos. Me doy cuenta que la mayoría de las personas tienen heridas contra sus padres biológicos. Porque no importa lo buenos padres que hayan sido, siempre quedaron en deuda. Tu papá fue proveedor, sí, pero no fue amoroso. Tu papá fue amoroso, sí, pero no fue proveedor. Y siempre hay una mano de demandas de lo que el padre no fue. Y el tema es que la totalidad de Dios no cabe en una persona. Siempre toda persona se va a quedar corta. Trato de ser el mejor esposo, sin embargo, también recuerdo una oportunidad en que mi esposa estaba en esos días en que no se entendía ni ella misma. No sé si le haya pasado a tu esposa algún día, no sé si sea solamente la mía, pero ella estaba en uno de esos días en que yo digo, sí, que puedes dejar de parpadear tan duro. Y ella me trataba de hablar y yo trataba de ser comprensivo. Y dije, bueno, vamos a ser comprensivos, vamos a nutrirla. No lo logré. Y de pronto se fue con su mamá y pasó tiempo con su mamá y llegó y me dice, es que mi mamá sí me entiende, ella sí me comprendió. Y yo le digo, gloria a Dios, para eso Dios te dio una mamá. A lo que me refiero es que como la totalidad de Dios no cabe en una sola persona, Dios usa un cuerpo. Y es la forma en la que tú tienes que empezar a verlo. Dios no te va a dar su totalidad en solo tu esposo. Dios no te va a dar toda su totalidad en solo tu padre, en solo tu madre. Y mientras que tú no entiendas eso, vas a vivir siempre frustrado, cargado y desilusionado. Pero si tú aprendes a entender que todo lo que tú necesitas en Dios, Dios ya te lo dio a través de un cuerpo, entonces cuando te dé un abrazo la persona de la cual tú no esperabas, pero el abrazo que necesitabas, no te vas a voltear a decirle a tu esposo, sí, él sí me dio el abrazo, usted no. Sino que vas a decir, gracias Dios mío porque me diste este abrazo. Si tú aprendes a entender eso, no vas a ver tu trabajo como tu proveedor, sino simplemente vas a mirar a Dios y vas a decir, gracias porque tú eres mi proveedor. Y aun si tú pierdes tu trabajo, tú entiendes que
Dios tiene un cuerpo y que Él puede cambiar de miembro para traerte a ti lo que tú necesitas. Si tú aprendes a entender que Dios es un cuerpo, vas a entender que todo el amor que necesitas de Dios, Él te lo va a dar. Y te lo va a manifestar, no solo a través de tu esposo, también a través de tu mamá, de tu iglesia, de personas a tu alrededor. El consuelo que necesitas va a llegar de diferentes lugares, pero a la larga es la misma fuente. Y Dios puede usar muchas personas para hacerlo. Recuerdo a alguien que una vez pasó por una situación muy difícil y quedó cargado contra la iglesia, no contra esta iglesia, quedó cargado contra la iglesia a la cual asistía en ese entonces, era un amigo mío, es un amigo mío. Y entonces cuando yo me acerqué a él, él estaba cargado con su iglesia y en un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy acá representando la iglesia no te ha fallado, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero Dios decidió no usar esos miembros, sino este miembro para decirte que te ama y que Él está acá. Y entonces, en lugar de mirar a las personas, miramos al cielo y entendemos que Dios siempre es fiel y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nos cargamos contra los hombres cuando los idealizamos creyendo que la totalidad de Dios debe caber en uno solo de ellos. Pero cuando tú entiendes que simplemente somos instrumentos y que Dios es fiel en darnos todo lo que necesitamos, tú vas a saber identificar cada vez que Él usa a una persona a tu alrededor para decirte que te ama y que tú eres importante para Él. El mundo ha negado lo que Dios le ha dado a través de su cuerpo. Pero tú puedes decidir verlo o no verlo. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas lo encuentras en el Padre. Y lo obtienes cuando naces del Espíritu Santo para ser un hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te lleva a nacer de nuevo y te trae la convicción de que tú eres un hijo de Dios. A través del Espíritu Santo tú logras vivir la totalidad de Dios como Padre. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos para nacer de nuevo? Continuemos en la historia. 1 Samuel 10, 3 al 4 dice, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. ¿Qué le tocaba hacer a él? Aceptarlos. Acéptalos. Ahora, ¿qué es lo que toca aceptar? Debemos aceptar el pan vivo. ¿Cómo hacemos nosotros para nacer de nuevo? ¿Cómo hacemos nosotros para ser hijos de Dios? Acepta el pan vivo, el que te es ofrecido. ¿Y cuál es el pan vivo? Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Acá está hablando Jesús. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Mira, la Biblia es supremamente clara que Jesús es el único camino al Padre, que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Cuando tú le haces una pregunta o te han hecho la pregunta de si murieras hoy, ¿para dónde irías? ¿Te la has preguntado? Hazte hoy la pregunta, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Muchas personas dicen, no sé. ¿Te aventuras a decir para dónde vas? Pues yo creo que al cielo porque hoy vine a la iglesia. Pero resulta que la Biblia no dice que al cielo van los que vienen a la iglesia. O de pronto podrías decir, no, yo creo que al cielo porque yo he sido bueno. ¿Con respecto a quién? Si tú has sido bueno, si te comparamos con Pablo Escobar. Sí, o si te comparamos con Hitler, tú has sido bueno. Pero si te comparamos con Jesús, ¿tú has sido bueno o has sido malo? Terrible, ¿o no? Y nos dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte es separación de Dios. Y eso quiere decir que el único que puede ir al cielo es el que esté libre de pecado. Ahora, ¿hay alguien acá que jamás haya pecado? ¿Hay alguien acá que dice, yo entro dentro de ese grupo, jamás he pecado? Porque yo recuerdo ese día en que yo estaba delante de Dios y le decía, gracias Dios mío, porque hoy en todo el día no he pecado. No he tenido un mal pensamiento, no me he enojado con nadie, he estado supremamente santo.
pero estoy por levantarme, así que voy a necesitar tu ayuda. Voy a dar un tiempo para que entiendan el chiste, los que son lentos. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, que la forma en que nosotros vamos al cielo, si no hay pecado. Entonces, ¿hay alguno acá que podría ir al cielo? No. Por eso necesitamos ser salvados por un Salvador. Y ahí es donde entra Jesucristo. Tú no puedes, tú necesitas ser salvado. Y por eso necesitas a Jesucristo. La única manera de ir al Padre es a través de Jesús. ¿Y cómo hacemos? Nos dice la palabra que debemos creer en Jesús, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que fue lo que nos separó del Padre, y debemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Y eso quiere decir entregarle nuestro corazón a Jesús, entregarle la totalidad del corazón, no solamente una parte. Porque hay aquellas personas que dicen, no, sí, Dios está en mi vida, entonces no está. Porque si tú dices, Dios está en mi vida, no está. Porque Dios no quiere estar en tu vida, Dios tiene que ser el centro de tu vida, Dios tiene que ser tu vida para estar en tu vida. Porque si no entra en ti en condición de Dios, no va a entrar. La palabra de Dios nos dice que Jesús está a la puerta llamando, golpeando la puerta, Él no la forza, para que si alguien oye su voz, abre la puerta, entonces Él entrará y sanará con Él y Jesús con Él. Pero Jesús no entra si tú no le dejas entrar en condición de Dios. Y hay algunos que pretenden, bueno, Jesús entra, pero no toques nada. Y te me quita los zapatos en la puerta porque este es mi corazón y mi vida. Y Jesús no entra en esa condición. Él entra para reinar, no para que tú reines. Y en eso consiste confesarlo con todo tu corazón. Tú entregarle a Él la corona y tú sujetarte a Él. Y ahora vamos a hacer lo que tú digas. Tú eres el que vas a gobernar mi vida. Y yo estoy acá para obedecerte. Y nos dice que cuando nosotros lo hacemos, en ese momento, nacemos de nuevo, como nuevas criaturas. Cuando tú confiesas a Jesucristo, naces del Espíritu como un hijo de Dios. Cuando confiesas a Jesucristo, el Espíritu pasa de estar contigo a estar en ti. Y eso es hermoso, te lo vuelvo y te lo explico. El Espíritu siempre ha estado contigo, pero golpeando. Que dejes entrar a Jesús, que dejes entrar, porque siempre todo apunta a Jesucristo. Deja entrar a Jesús. En el momento en que tú lees la puerta y dices, ok, Jesús, yo creo en ti, el Espíritu entra en ti. Naces de nuevo y ahora te hace a ti su templo para habitar dentro de ti. Y a partir de ese momento empieza todo lo sobrenatural de tu vida. Jesús te da salvación, el Espíritu Santo te da una vida sobreabundante. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Acá le está hablando a los discípulos. Y ya les está diciendo que no solamente está con, sino que vivirá en ellos a través de la fe en Jesucristo. Y lo repito, Jesús te da vida eterna, pero el Espíritu de Dios te da una vida abundante. Cuando nacemos del Espíritu Santo de Dios, empieza nuestra vida sobrenatural. Lo que nos lleva al último punto. 1 Samuel 10:5 dice, de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocarán liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Mira que nos estamos dando cuenta que primero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros para revelarnos a Jesús. Después pasa a estar en nosotros cuando nosotros confesamos a Jesús. Pero después viene sobre nosotros para que de esa manera nosotros podamos conquistar todo lo que Jesús quiere conquistar a través nuestro.
A lo que me refiero es que el Espíritu Santo de Dios está en ti, para ti, pero viene sobre ti para otros. Y es cuando Él empieza a venir sobre ti para hacer el impacto en otras personas. Hablaba con mi esposa cuando estuvieron en Adórnate y estamos todos emocionados por todo lo que el Espíritu Santo de Dios viene haciendo. Y entonces ella me decía, mi amor, es que yo no sé cómo ministrar al Espíritu Santo como tú lo haces. Yo le dije, claro que lo ministraste. Porque previamente me había contado que muchas mujeres salieron llorando. Y yo digo, entonces, ¿quién crees que las hizo llorar? ¿Alguien que pasó y las pisó? Tú me contaste que hubo personas que dijeron, yo venía apartada de Dios, pero hoy Dios me habló tanto que me va a caer en la iglesia. ¿Tú quién crees que les habló? ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás escuchando la prédica y el pastor está diciendo todo lo que te está pasando en tu vida y tú dices, ¿quién le contó? Es el Espíritu Santo de Dios que está sobre mí para alcanzarte a ti. Es palabra de ciencia. En ese momento Él está diciendo datos que yo no he aprendido por métodos naturales, sino que de manera sobrenatural está hablándote a ti. Viene sobre mí, para alcanzarte a ti. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu, desde que Jesús caminaba y el Espíritu de Dios estaba sobre Él para sanar enfermos. O sea que el Espíritu Santo de Dios venía sobre Él, no era para Él, era para sanar a los enfermos. El Espíritu de Dios siempre ha estado contigo para mostrarte que sin Dios vienes perdido y que Dios te está buscando. Tú vienes buscando las burras cuando el Padre te viene buscando a ti. Y las burras que vienes buscando simplemente pueden ser la excusa que Dios viene usando para alcanzarte. De pronto viniste porque perdiste tu trabajo. De pronto esas son las burras. Porque estás perdiendo tu matrimonio. De pronto esas son las burras. Porque te encontraron una enfermedad y estás perdiendo tu salud o tu vida. Y esas pueden ser las burras. Que perdiste tu alegría, tus ganas de vivir. Pero esas pueden ser las burras que tú estás buscando. Pero todo eso simplemente lo ha usado el Espíritu Santo de Dios para que tú sepas que Él te viene buscando. Y eso que tú estás viendo sobrenatural, que de pronto muchos dicen una energía, algo está pasando, es el Espíritu Santo de Dios tocando a tu puerta diciéndote, no son las burras las que están perdidas, eres tú el que vienes perdido. Pero si recibes el pan de vida, Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces ya no andarás perdido porque entonces yo te haré mi hijo. Y una vez que tú eres un hijo de Dios, wow. Que el Espíritu Santo de Dios te dice, no solamente voy a habitar en ti para hacer una obra en ti, que es la obra de santificación. Él está en nosotros y nos va cambiando y nos va transformando. Ayer estábamos en sanidad interior y cuando hacíamos renuncias, alguien decía, ¿y qué pasa si yo no sé que tengo que renunciar a algo y entonces no renuncio? Yo le decía, ¿tú por qué hablas como si estuvieras solo? Tú no estás solo, tú tienes un pastor que te guía hacia todo lo que tú tienes que alcanzar. Si Dios quiere algo para ti, Él te lo va a decir, Él te va a guiar. Y cuando tú desobedeces a Dios, tú sabes que lo estás desobedeciendo. Cada vez que el pueblo de Israel se levantaba a caminar en una dirección contraria a Dios, el Señor levantaba profetas que le decían, hey, este no es el camino, enderézalo. De esa misma manera el Señor sigue levantando profetas para decirte, ese no es el camino, enderézalo. Ahí sí ten miedo cuando tú insistes, a pesar de que Dios te esté diciendo que no lo hagas. Pero de resto no tienes que caminar con miedo como si estuvieras perdido, porque tú tienes a tu Padre habitando a través de su Espíritu Santo en ti, guiándote, acompañándote. Él ha prometido mostrarte el camino, no abandonarte ni dejarte. Él habita dentro de ti. Pero después nos dice, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. Esta historia es del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera. Por lo tanto, las condiciones eran diferentes porque Jesús todavía no había cargado con el pecado de todos nosotros. Había una separación, el Espíritu Santo de Dios no estaba en el mundo. Pero toda la Biblia apunta hacia Jesús.
Y por eso es un cuadro de Jesús con respecto a nosotros, porque ahora en el Nuevo Testamento es diferente. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre personas para momentos específicos, propósitos específicos, pero no permanecía. Venía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento Jesús ya pagó por nuestros pecados. Nacemos del Espíritu igual que Jesús. Y entonces el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, sino viene sobre nosotros para darnos su poder y equipamiento para su llamado, y permanece sobre nosotros. Marcos 16, 17 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Cómo haces tú para expulsar demonios? Con el Espíritu Santo de Dios que viene sobre ti. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Cómo puedo hablar nuevas lenguas? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. Tomarán en sus manos serpientes. Y acá no está hablando de las suegras, no, está hablando de demonios. Otro tipo de suegra. Y no hagan más chistes que van a hacer sentir incómoda a mi suegra. Y si cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno, pondrá las manos sobre los enfermos. ¿Hay alguien acá enfermo? Pónganse de pie los enfermos. Tan tímidos, ¿no? Si el Espíritu Santo de Dios está acá y yo estoy enfermo, yo ya me hubiera puesto de pie, ¿no? Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Sin el Espíritu Santo de Dios es imposible cumplir nuestro propósito. Sin el Espíritu Santo de Dios nosotros no tendríamos una convicción de pecado, no nos sería revelado Jesucristo, no podríamos ver sus milagros. Pero el Espíritu Santo de Dios viene y nos transforma en nuevas personas y nos da poder para hacer milagros, para convencer al mundo del pecado y llevarlo a Jesucristo. Quédense de pie solamente los enfermos, pero el resto extienden sus manos. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Ven sobre nosotros, te lo pido. Ven sobre nosotros, Espíritu de Dios. No lo resistas, quita toda incredulidad. No trates de provocarlo, no, tú no lo provocas, tú lo recibes. Él decide venir por él. Él no se sujeta a tu voluntad, tú te rindes a la suya. Pero la única manera es si tú abres tu corazón y dejas toda incredulidad. No te preocupes del lado, pon tu mirada en él. No trates de justificarte, porque Él no viene porque tú lo mereces, sino por gracia, a pesar de que no lo merecemos. Jesús pagó por tus pecados y los borró. Y Él hoy viene sobre ti. Déjalo fluir. Los que se han sentido oprimidos, depresivos, pónganse de pie en este momento. Como que te sientes encerrado, sientes una opresión, sientes una rabia, sientes una ira todo el tiempo, andas mal emocionalmente, andas en una opresión emocional. Él vino a liberar a los oprimidos. Espíritu de Dios,
Hoy te invocamos sobre cada persona enferma, sobre cada persona oprimida, sobre toda persona, Señor, cautiva. Y hoy declaramos, Señor, libertad. Hoy te invocamos sobre los enfermos, Señor. Maranda, que Santa Ramana, Maranda, Santa. Ríndete más, déjalo a Él. Ríndete más, suéltate. Espéralo. Si lo empiezas a sentir, déjalo fluir, no lo detengas. Él está acá, déjalo fluir. Él vino a romper tus cadenas. Él vino a traer libertad. Calla esa voz que te dice si es Él o me lo estoy imaginando. No, decide creer que es Él, decide creer que es Él. Arranca con un toque que si tú dejas avanzar, te va a embriagar. Pero la palabra de Dios nos dice que todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Da el paso de creer que Él está acá. Da el paso, sale tu incredulidad. Satanás ha sido derrotado. En el nombre de Jesús, yo te ordeno, Satanás, que huyas de este lugar. El Espíritu de Dios echa fuera todo demonio, fuera en el nombre de Jesucristo. Se caen velos de incredulidad en este momento, se abren los ojos, se abren los ojos, se abren los ojos de los ciegos. Se va toda opresión que te ahogaba, esa nube de tristeza que estaba sobre ti, se va en este instante. La embriaguez del Espíritu viene sobre ti. El Señor vino a darnos gozo. La alegría es provocada por algo. El gozo solamente puede ser provocado por Dios, donde a pesar de que las circunstancias estén malas, tú te gozas. Y Él vino a darte gozo. Recibe su gozo. Ya no más tristeza, ahora recibe su gozo. No necesitas de sucesos extraordinarios para tener gozo. Necesitas del Espíritu Santo de Dios en ti. Déjate llenar de su gozo. ¿Por qué ríen? Porque tienen gozo. Pero ese mismo gozo te quiere llenar a ti. Entonces, ¿por qué no lo siento? Tienes que sentirlo para creer. ¿Por qué no crees a pesar de que no lo sientes? Si necesitas ver para creer, entonces no es por fe, sino es por vista. Y lo que desata el milagro de Dios es la fe, no la vista. El Señor aborrece la incredulidad porque la incredulidad te cega para no verlo. La incredulidad es la venda, el velo que Satanás te ha puesto para que no puedas ver a Dios. Pero la fe es la forma como tú abres los ojos para verlo y vivirlo. El Señor no es teoría. Él te creó a ti. Él es. Y Él está acá para ti y contigo. Omaranda, que Santa Ramana, Maranda, Sata. No busques de un hombre, busca de Dios, extiéndete. Él no necesita de un hombre, busca de Dios. Levanta tus manos y recibe, levanta tus manos y recibe.
Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios te haya hablado y que pongas en práctica todo lo que Él te ha dicho. Si vives en Miami, te invito a que nos visites. Y bueno, si vives en otro lugar, cuando vengas por Miami, pasa y danos un saludo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti.